Biblias, el pasaje que estaré usando, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16. Con el mensaje de esta mañana, estamos llegando al final de la serie de sermones en 1 Corintios titulado El Camino del Amor. Este es el último sermón de esta serie, El Camino del Amor. Dice allí la palabra del Señor en 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo que tú tienes suprema autoridad. Y ante ti, Señor, venimos para que tu palabra sea la que nos hable en este momento. Queremos escuchar tu voz y queremos también ajustar nuestra vida a lo que tú quieres decirnos en este momento. Que sea tu Espíritu Santo hablando en este momento a través de mi vida, para edificación, para bendición de los que estamos aquí, Señor. Te necesitamos. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. He querido titular el mensaje en esta mañana, ¿Cómo mostrar amor por los demás? ¿Cómo mostrar amor por los demás? Hemos estado viendo la primera carta de Pablo a los Corintios, una carta llena de muchos desafíos, una carta llena de muchos problemas, una carta también que nos muestra una iglesia con tantos conflictos y tantas crisis que no sabemos si llamarles cristianos o no. Lo cierto es que Pablo nunca deja de llamar a estas personas hermanos de él. Se refiere a ellos como santos, amados, personas muy especiales para Pablo. Y llegamos al último capítulo.
después de toda, vamos a decir, de toda una refriega, porque creo que en todos los capítulos Pablo ha tenido que estar realmente disciplinando, reprendiendo, amonestando a estos hermanos para que ellos entiendan lo mal que están. Llegamos a un último capítulo que de todos los capítulos, déjenme decirle, este es el capítulo más amoroso de la carta. El último capítulo de Pablo en esta carta a los Corintios es el capítulo más amoroso de todos. Porque usted no solamente puede y debe enseñar a otros a amar, sino también tiene que decirle a otros cómo hacerlo. Y no solamente debe decirle a otros cómo hacerlo, sino también tiene que hacerlo. De ninguna manera sirve que nosotros hablemos mucho de amor y digamos mucho que Dios te ama y que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros si a la práctica en realidad no estamos yendo con el amor del Señor. Por eso el título del sermón es también la pregunta que quiero que podamos responder en esta mañana a la luz de este pasaje. ¿Cómo mostrar amor por los demás? Por eso el sermón hoy va a sonar algo así como consejo número 1, consejo número 2, porque realmente es la intención de este capítulo. Lo primero, cómo amar a los demás, ayudando con nuestros recursos a los más necesitados. Dicen los versículos del 1 al 4 que Pablo espera que los corintios sean parte de la ofrenda para los santos. Estos santos son los hermanos que están en Jerusalén. Según el contexto histórico en el que está escrita la carta, en el mismo momento en el que Pablo estaba escribiendo esta carta, los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban pasando por una fuerte crisis económica. Había ausencia de alimentos, había ausencia de todo tipo de facilidades. Esto es un evento que nosotros vemos que está también en el libro de Hechos, cuando un profeta llamado Agabo le habla a la iglesia de Jerusalén y le dice, viene un tiempo difícil para la iglesia, viene un tiempo de mucha necesidad, viene un tiempo de hambre, viene un tiempo de escasez. Y el apóstol Pablo aprovechaba sus viajes misioneros para enseñar a otros, a los nuevos creyentes de estas iglesias que él estaba organizando y estaba fundando, para enseñarles a ellos que ellos también tenían un deber con quienes fueron, en un sentido humano, si se puede decir así, sus padres espirituales. Porque gracias a la iglesia de Jerusalén, Pablo estaba haciendo esa obra porque fueron los iniciadores del evangelio y de la predicación en el mundo. Dice Pablo, cada primer día de la semana. Él pone una fecha, él pone una serie de elementos estratégicos que se pueden usar a la hora de recoger los diezmos. De ser tan estratégico pasó a ser una norma. Hoy nosotros recogemos los diezmos y las ofrendas, ¿qué día? El primer día de la semana. O sea, cuando venimos aquí, cuando nos congregamos, disponemos para el Señor una parte de lo mucho que Dios nos ha dado. Y Pablo aclara que no solamente sea el primer día de la semana, sino según hayamos prosperado. Sí, porque si usted prospera poco, se espera que su ofrenda no sea quizás tan abundante como quien prospera mucho. Se entiende que una persona que tiene una poca entrada económica no deba dar una gran ayuda económica. Aunque Pablo aclara en su segunda carta a los Corintios que cada uno debe dar como propuso en su corazón. Esa es una carta que va a escribir después de esta carta. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero sí hay una realidad. Según hayamos prosperado, daremos al Señor. Hoy en día hay una corriente y hay una teoría que se está moviendo en muchas iglesias en el mundo, donde se está diciendo de que el diezmo no es neotestamentario. No voy a decir bíblico porque eso sería un disparate de más grande magnitud. O sea, que el diezmo no es neotestamentario. O sea, que el diezmo no es enseñado en el Nuevo Testamento. Pero nosotros históricamente, y a la luz de la Biblia sobre todo, hemos entendido de que el diezmo sí es parte de la práctica de la vida cristiana. O sea, evidentemente no podemos sacar el diezmo de la disciplina de nuestras vidas.
¿Qué es el diezmo? Bueno, el diezmo es simplemente que usted pone aparte para el Señor el 10% de lo que usted gana. Eso, por ley, es para Dios, es de Dios. Usted no lo puede administrar, déjeme decirle. Usted no dice qué hace con ese 10%. Ese 10% se trae a la iglesia. Porque es la iglesia la responsable de administrar ese dinero para la causa del reino de Cristo. He encontrado también muchos creyentes de que dicen, tengo un diezmo, voy a usarlo como yo entienda. Yo entiendo que eso no es bíblico. O sea, usted no puede usar ese 10% como usted entienda porque eso no es suyo. Eso es de Dios. Y la Biblia enseña que uno debe traer todos los diezmos al alfolí. El alfolí era el lugar donde se ponían esos diezmos. Por supuesto, ¿por qué yo estoy hablando ahora del diezmo? Porque si Pablo dice, según hayamos prosperado, tenemos que dar. Entonces, porque existe una especie de equivalencia, una especie de proporcionalidad directa. O sea, si usted gana mucho, su ayuda va a ser mucha. Si usted gana poco, pues se entiende que su ayuda no va a ser mucho. El punto no es la cantidad. El punto es que usted sea fiel y obediente a lo que Dios ha mandado. Porque ¿cómo yo sé que usted está dando mucho o usted está dando poco? ¿Cómo yo sé que 2,000 pesos no es una gran cantidad? Bueno, yo sé que 2,000 pesos no es una gran cantidad cuando usted gana más de 20,000 pesos. Porque la Biblia establece que de Dios, ¿qué cosa es? El 10%. ¿Y el 10% de 20,000 cuál es? Es 2,000. O sea, si usted está dando menos de 2,000 pesos con una entrada de 20,000 pesos, lo dice la Biblia, no lo dice Moisés Pérez, usted le está robando a Dios. Ahora, si usted tiene una entrada de 4,000 pesos, yo no espero que usted dé 2,000 pesos, porque eso es más de 10%. Usted quiere dar 2,000 pesos. Eso es un problema suyo con Dios. Nadie le está pidiendo que dé una cifra exacta. Pablo dice, cada primer día de la semana, pongamos algo aparte, destinemos algo para el Señor, para atraer al Señor. 10% es como decir la norma, y todo lo que usted dé por encima del 10% se considera ofrenda. Y tanto el diezmo como la ofrenda es una disciplina bíblica, una disciplina espiritual. Somos deudores de las personas que nos llevaron el Evangelio. Somos deudores de hermanos que están en nuestra iglesia pasando necesidad. Y si no tenemos con qué ayudarles, no es por culpa de la política, no es por culpa de la situación económica, es por culpa de que no estamos siendo fieles en lo que Dios nos está pidiendo. Porque la iglesia que tiene es una iglesia que da. Pero una iglesia que no da es una iglesia que no tiene. Así que ayudar a otros hermanos más necesitados siempre es un privilegio. Que usted pueda ayudar a alguien más necesitado que usted es un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que usted tiene. ¿Quiénes son los que no pueden ayudar a los necesitados? ¿Quiénes son los que no pueden ayudar a los necesitados? Los que no tienen. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando era seminarista, fui en un viaje misionero con otra iglesia a Baracoa. Y nos llevaron a las lomas ahí en Baracoa. Hermano, aquello era triste. Si yo digo la expresión de película, es de película realmente. Una casa con un solo bombillo alumbrando toda la casa. Un bombillo y no ahorrador, un bombillo de 60 watts. ¿Ok? Una casa de madera, de tablas. En esos lugares el baño está fuera de la casa, una casetica con un excusado. Y el lugar para bañarse también está fuera de la casa, y ese lugar donde yo me quedé no tenía techo. En realidad, el lugar para bañarse no tenía techo. Una separación así más o menos entre tabla y tabla de aquel lugar. Pero esa gente, con todo y lo pobre que se veían, me dieron lo mejor que tenían. Cuando yo saqué de mi billetera algo para dar, lo único que tenía eran 40 pesos. Y le dije a esa persona, miren, cojan 40 pesos. Y esa hermana se estaba ofendiendo y me decía, pastor, ¿pero qué usted sostiene? Usted me está pagando a mí. Y yo, no, mi hermana, si yo no tengo ni con qué pagarle a usted lo que usted ha hecho por mí. Yo no tengo cómo pagar lo que usted ha hecho. 40 pesos no es nada. Pero en ese momento deseé haber tenido más.
Haberme podido quitar los zapatos, pero lo único que tenían eran las sandalias que tenían puestas. Pero haberme quitado los zapatos, a veces los dejaba a ellos ahí. Darle más dinero a esas personas. Me di cuenta de que quien da realmente es bendecido porque tiene para dar. Pero quien no da, no es bendecido porque no tiene para dar. Y muchas veces no es porque no tiene dinero, sino porque no tiene amor en su corazón para dar. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Entregamos porque tenemos. Más que dinero, amor hacia los necesitados. Ayudar a otros hermanos es un acto de agradecimiento. Me gozo cuando muchas veces en nuestra iglesia recordamos hermanos que fueron fieles y ahora no pueden estar aquí, pero la iglesia les tiene presente y les hace llegar una ayuda y ora por ellos, pero no los desampara, no los abandona. Ofrendar es un acto de amor porque muestra nuestro desapego por las cosas materiales y nuestro deseo de estar listos para ayudar a otros. Cuando damos, nos estamos diciendo nosotros mismos, el dinero es nada. El dinero se va. Y muchas veces se va en lo que no aprovecha, en lo que no edifica, en lo que no transforma, en lo que no produce un cambio. Se va en pasiones, se va en deseos, se va en actos egoístas. Pero la Biblia nos enseña, cuando nosotros ponemos aparte para el Señor lo que al Señor le corresponde, estamos diciendo, no importa. Esto es mejor. Pensar en otros siempre es mejor. Ese es el primer consejo, ayudando con nuestros recursos a los más necesitados. El segundo consejo, si queremos mostrar amor por los demás, es involucrando a otros en nuestros proyectos. También eso es una forma de mostrar amor, involucrar a otros en nuestros proyectos. Pablo dice en los versículos del 5 al 9 que él tiene muchos planes. Tiene planes de ir a verlos, tiene planes de pasar tiempo con ellos, tiene planes también de compartir y que incluso también está reconociendo de que si en algún momento él no puede ir, hay razones por las cuales él se siente impedido entonces a no poder estar con ellos. Pero uno dice, ¿por qué Pablo tiene que estar compartiendo todos sus planes con esa gente? ¿Por qué Pablo tiene que estarles hablando a ellos de cosas que solamente le atañen a él? Bueno, porque eso es una forma de mostrar amor también. Quizás no nos hemos dado cuenta de el efecto que produce cuando yo comparto mis planes con otras personas. Lo primero que hacemos es que eso promueve ayuda mutua, porque cuando yo le digo a una persona, oye, tengo este proyecto y tengo este otro, casi que le estoy diciendo, necesito tu ayuda. A veces es, ora por mí. Otras veces es, súmate conmigo en esto que estoy haciendo. También implica confianza en las personas involucradas, porque cuando usted comparte sus planes con otra persona, ¿con quién usted los comparte? Usted lo comparte con cualquier persona. Normalmente uno comparte esos planes con gente que uno estima mucho. Ahora, si yo soy la persona que está escuchando sus planes, sus proyectos, y usted me lo está contando, ¿sabe cómo yo me siento? Me siento la persona más importante del mundo. Es que incluso cuando alguien se sienta conmigo y me dice, pastor, tengo este problema, y no se lo he dicho a más nadie, simplemente vengo para que usted lo sepa y ore por mí, lo primero que le digo a esa persona es, te doy gracias por hacerme confiable, a tú poner sobre mí una responsabilidad tan grande. Eso es una muestra de amor. Usted no puede despreciar eso. Usted no puede despreciar que las personas compartan con usted sus proyectos, porque eso significa que usted tiene un valor para esa persona. Valore también usted a otros de esa manera. Involucre a otros también de esa manera. Recuerden que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba espiritualmente ¿cómo? En crisis. Y un hombre tan espiritual como Pablo, ¿con qué tipo de persona usted cree que se nos ocurriría que estaría dispuesto a compartir sus planes? Bueno, pensaríamos en gente espiritual, gente que verdaderamente se merezcan ese privilegio. No, pero él no está haciendo eso. Él está diciendo una iglesia en crisis, una iglesia en pecado, una iglesia que está mal delante del Señor. Ustedes son importantes para mí. Yo he tenido que regañarlos, yo he tenido que reprenderlos y decirles muchas cosas que no me hubiese gustado hacerlo, pero ahora quiero decirles, ustedes siguen siendo importantes para mí. Cuento con ustedes para el proyecto y para el plan de Dios. Quiero que sepan todo lo que Dios está a punto de hacer conmigo.
Es más, también quiero que sepan que si no puedo ir a verlos no es porque esté molesto con ustedes. Si no puedo ir a verlos no es porque tenga algo contra ustedes, sino porque estoy en Éfeso y Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz. Y hay que reconocer que hay muchos adversarios. Sí, porque muchas veces la gente piensa que usted no los ama porque ya no los ve, porque no se toma el tiempo con ellos, porque no comparte con ellos. Y a lo mejor lo que pasa no es que la persona le guarde algo, sino más bien que está tan ocupado, está tan enredado con tantas cosas que apenas tiene el tiempo de poder sentarse. Y Pablo quiere decirle a estos hermanos, yo los sigo queriendo a ustedes, estoy compartiendo mis planes con ustedes. Y si no puedo estar en estos momentos con ustedes, quiero que entiendan que es por la causa de Cristo. Mostremos amor a otras personas involucrándolos en nuestros proyectos. Mostremos amor sirviendo a todos por igual. Pablo dice que cuando Timoteo llegue, ellos vean que tratan a Timoteo como si lo estuvieran tratando a él. A veces nos gusta hacer acepción de personas o diferencia de personas. Tratamos a unos de una manera y a otros los tratamos de otra. Una forma de mostrar amor es que cuando usted sirve, usted está sirviendo a todas las personas como las personas más importantes del lugar. Como los más cercanos a ustedes, sin menosprecio. Porque Timoteo era joven y Pablo era una persona mayor. Ya Pablo tenía cierta experiencia, ¿verdad? Y Pablo teme que cuando Timoteo llegue digan, el chiquillo este, el muchachito este venir a... Yo recuerdo que en una ocasión me mandaron a una iglesia a predicar porque la iglesia tenía problemas. Yo estaba de seminarista en otra iglesia. Y el pastor de la iglesia donde yo estaba trabajando como seminarista quiso apoyar a esta iglesia cercana porque quedaba en la misma provincia, pero estaba como 80 kilómetros de donde estaba yo. Y me dice, oye, hoy te vas a predicar para esa iglesia. No voy a mencionar el nombre del lugar para no... y llegué a esa iglesia, por supuesto no había nadie en el templo, pero me habían dado las indicaciones más o menos de cómo llegar a casa del diácono de la iglesia, que era el presidente de la iglesia. Y toqué la puerta, y cuando toqué la puerta, aquel hermano abrió la puerta y me dijo, no, los muchachos ya se fueron ya, están para tal lado. Y dígole yo, no, mire que yo soy el seminarista que mandaron. Yo tenía, estamos hablando de que yo tenía 19 años, ¿ok? En ese momento. Los muchachos fueron para tal lado. No, yo soy el seminarista que mandaron a predicar. Ah, tú eres el seminarista. Ah, caramba, es que con esa juventud que voy a imaginarme yo que tú eres el seminarista. A veces menospreciamos a las personas, ¿saben? Pablo tenía miedo de que Timoteo fuese menospreciado por su juventud. ¿Sabe qué fue lo gracioso? Que después de esa iglesia quiso que yo siguiera yendo los domingos a predicar. Y me pidieron en el tercer año de seminario para que estuviera con ellos como seminarista el año entero. Y fue en ese tiempo que ese hombre me confesó, discúlpame porque yo te confundí con uno de los amigos de mis 2 hijos. Me menospreció. Pero eso no me afectó, porque ese hermano después me ayudó, me apoyó y fue de bendición para mi vida. Pero sí, a veces las apariencias nos hacen sacar falsas conclusiones. Sirva a todos por igual. Si usted quiere mostrar amor, sirva a todos por igual. Evite ser motivo de división. Ese es el 4º consejo que le doy a la iglesia. Si queremos mostrar amor, tenemos que evitar a toda costa ser motivo de división. Dice el verso 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Por qué Apolos dice que no? Si sabe que hay necesidad. Tenemos que recordar, hermanos, que Apolo está siendo también motivo de división en la iglesia sin él quererlo. Porque Pablo en el capítulo 3 dice, no, porque la iglesia está dividida. Unos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cefas, en fin. Apolos ve que su presencia en la iglesia en esos momentos lo que puede hacer es agudizar más la crisis de división que hay. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, no ser usados como la punta de la lanza de una causa mala.
Jamás, ninguno de nosotros puede ser motivo de división en la iglesia, ni servir para dividir la iglesia. La iglesia es algo muy precioso, porque la iglesia costó la sangre de Cristo. Y por ninguna causa y por ningún motivo podemos ser ni motivo, ni objeto, ni instrumento de división. Dios quiere que nosotros seamos más bien instrumentos de amor y de unidad, pero nunca de división. Así que Apolo rechazó aquella invitación por el bien de la iglesia, cuando tuviese la oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros nos prestamos para cosas que no debiéramos prestarnos? Movidos por celos, o movidos por envidia, o movidos por enojo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Jamás debemos ser motivo de división. El quinto consejo que les doy es el siguiente: haciendo todo con amor. Sí, para mostrar amor usted tiene que mostrarlo en todo lo que hace. Dice Pablo: velad, estar firmes en la fe, portarse varonilmente y esforzarse. Sabemos que este es el versículo lema de los varoniles, del departamento de varoniles. Aunque este versículo es el texto lema de los varoniles, no quiere decir que los únicos que tienen que hacer este texto son los varoniles, ¿ok? Esto es para toda la iglesia. Cuando Pablo dice que velemos, Pablo lo que está diciendo es que tengamos los ojos bien abiertos, porque las oportunidades del diablo y del maligno son muchas para apartar a la iglesia del verdadero camino, del camino del amor. Pablo también, cuando dice que estemos firmes en la fe, es porque hay mucha gente enseñando cosas extrañas y doctrinas que no son bíblicas, pero la iglesia es llamada a ser baluarte y columna de la verdad. Cuando Pablo dice que nos portemos varonilmente, no le está diciendo solamente para los hombres, lo está diciendo también para las mujeres. No es que se porten como hombres, ¿ok? En realidad la frase viene a contrastar un poco que la falta, déjeme ver cómo lo digo, la falta de compromiso y de responsabilidad en la iglesia. El portarse varonilmente significa asume el papel, asume el rol que Dios te ha dado en la iglesia. Eso es portarte varonilmente. Ser responsable con lo que Dios te ha dado. Y eso no solamente son los hombres, aunque en realidad el llamado es más hoy para los hombres que para las mujeres. Y esforzarse. Todo en la vida cristiana requiere esfuerzo, pero todas estas cosas, velar, estar firmes en la fe, asumir responsablemente lo que Dios nos ha dado, esforzarnos en lo que Dios nos ha dado, tiene que ser hecho con amor. Pablo lo dice en 1 Corintios: vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe, nada soy, de nada me sirve si no lo hago con amor. Sexto consejo: reconociendo a los que trabajan para el Señor. ¿Nos tomamos el tiempo para reconocer a los que trabajan para el Señor? Porque muchas veces son las personas que menos uno ve. Muchas veces son las personas que menos se paran aquí adelante. Pero posiblemente sean personas fieles que constantemente están allí en la obra del Señor. Yo doy gracias a Dios porque al final de la Semana de la Juventud, los jóvenes decidieron tener un detalle con hermanos como Henry y Marita. Porque uno no los ve pararse aquí adelante, pero quiere que les diga algo. Para lo que usted quiera, ellos están allí. Para lo que usted necesite, esa gente está allí. Y a veces pensamos que es el pastor, pero muchas veces no es el pastor. Muchas veces son personas que ni siquiera quieren que les digan pastor. Porque entienden cuál es su lugar en la iglesia. Porque entienden que no necesitan un título de pastor para servir a Cristo con la misma entrega y la misma pasión. Esos hermanos, miren, tenemos que reconocerlos. Y no solamente reconocerlos, tenemos que imitar su fe. Tenemos que imitar su vida cristiana, su entrega, su devoción. Porque muchas veces no es el que más habla, el que más tiene. Muchas veces no es el que más dice, el que más hace. Sino que muchas veces es la persona que menos dice y la persona que menos hace, la que menos muestra, la que más está trabajando para Cristo. Y lo otro es porque son personas que confortan nuestro espíritu.
Séptimo consejo, evitando el descrédito de los demás. Pablo comienza a hablar ya al final de este capítulo que las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y cuando usted oye que una iglesia está mal espiritualmente, ¿sí?, que una iglesia está haciendo lo que a Dios no le agrada, ¿a usted le da un deseo de mandarle salud a esa gente? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Hablamos mal de esa gente. Juzgamos a esa gente. Puede que tengamos toda la razón y el motivo para juzgar a esa gente, pero quiere que le diga algo, no tenemos el derecho de hacerlo, porque si verdaderamente ellos han conocido a Jesucristo, Dios está obrando en la vida de esa gente. Como mismo también Dios está obrando en la nuestra y tenemos nuestras cosas también. Así que cuando yo veo a las iglesias de Asia mandando saludos a la iglesia de Corinto, específicamente Aquila y Priscila que trabajaron con Pablo en la organización de esta iglesia en Corinto y conocen los defectos de la iglesia en Corinto, que están mandando muchos saludos a la iglesia de Corinto, lo único que me pasa por la mente es lo siguiente: ninguna de estas personas se dedicó a desacreditar a los hermanos de Corinto, sino al contrario. Vamos a orar por los hermanos de Corinto. Vamos a apoyar a los hermanos de Corinto. Vamos a estar con ellos en este momento. Pero es muy fácil desacreditar, es muy fácil hablar de lo mal hecho. Y nos olvidamos de que en este ejército, aunque usted se sienta que es parte de un pequeño pelotón, en realidad el ejército de Cristo, la iglesia de Jesucristo, es mucho más grande que esto, lo que somos nosotros hoy. Hablar mal de otras iglesias es hablar mal de nosotros mismos también. Desacreditar a otros hermanos es también desacreditarnos a nosotros mismos, porque cuando estamos hablando de otros, estamos hablando de nosotros. Somos un solo cuerpo en Cristo. No se le olvide eso. Todos los hermanos mandan saludos y es importante ver cómo ellos también reafirman sus saludos. Mi último consejo a la luz de este pasaje: diga abiertamente que ama a otras personas. Dice Pablo: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Pablo tenía un problema. En muchas ocasiones él no tenía la capacidad de poder escribir las cartas y se auxiliaba de hermanos que le servían como escribanos. Él dictaba y estos hermanos transcribían las palabras de Pablo. Algunos piensan que Pablo tenía algún problema de visión que le impedía escribir las cartas. Recuerden el fenómeno de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, cómo él queda ciego. Y luego vemos a este hombre, Ananías, que entra y le devuelve la vista. No sabemos las razones por las cuales muchas veces Pablo se auxiliaba de otras personas, pero en este pasaje lo que estoy viendo es que Pablo no quiere que más nadie escriba lo que él está a punto de escribir. Que más nadie sea quien tome la pluma y ponga lo que él quiere poner. Dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Él quiere decir personalmente que ama a estos hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el trabajo de decir personalmente: mi hermano, te quiero, mi hermano, te amo? No, él lo sabe. Él lo sabe si yo no hablo más de él. Yo nunca me expreso en contra de él. Él me cae bien. Él lo sabe. Él sabe. Es más, la iglesia sabe que yo amo a todo el mundo. ¿Cómo? Usted nunca lo dice. No hay una palabra de amor en su boca. No hay una palabra de agradecimiento. ¿Cómo la iglesia lo va a saber? ¿La iglesia lo va a adivinar? La iglesia se lo tiene que imaginar. Bueno, eso funciona igual cuando un padre no le dice a su hijo que lo ama. Y el padre espera que el hijo se imagine que sí, es cierto que lo ama, porque no le falta el pan, no le falta la ropa, no le falta el zapato. Todo lo que necesita el hijo él lo suple, pero nunca se lo dice. Ese hijo siempre crece con el complejo: ¿me amará mi papá? ¿Qué más tengo que hacer para llamar su atención? ¿Qué más tengo que hacer para que él me diga te amo? Tenga la iniciativa de decirle a su hermano te amo.
Eres alguien especial para mí. Pero no lo haga solamente con la gente que le cae bien. Hágalo con todos. Y si hay algún hermano que difícilmente a usted le cueste decirle, te amo, por favor, póngase a cuentas con el Señor. Dice el apóstol Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. La persona que no ama al Señor no puede amar a otra gente. En su primera carta, Juan dice que no podemos, que amamos a Dios. Juicio, está bajo condenación. Y si nosotros queremos amar a nuestros hermanos, tenemos que empezar por amar ¿a quién? A Cristo. Cuando yo no puedo expresar a otras personas, mi relación con Dios está mal. Busque ahí el problema. No lo busquen los hermanos, porque usted no puede amarlo, porque muchas veces lo que intenta es justificarse y quitarse de encima la culpa. No. Busque en su relación con Dios el problema de por qué usted no puede amar a sus hermanos. Usted no puede amar a su esposa o a sus hijos, expresarle el amor que ellos se merecen y que ellos necesitan. No busque el problema en sus hijos, no busque el problema en su esposa o en su esposo. Búsquelo en su relación con el Señor, porque el que tiene mal la relación con el Señor no puede expresar el amor de Dios en ninguna de sus relaciones. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Este es el llamado de Pablo. Cristo viene. Ese era el saludo de aquellos tiempos. Cristo viene. Y si Cristo viene, y si la venida de Cristo es inminente, tenemos un compromiso de amarnos unos a otros. Tenemos un compromiso de amar al Señor. El camino del amor, por lo tanto, nunca va a ser opcional. Siempre es obligatorio para todo creyente. Porque el que no ama al Señor Jesucristo está bajo juicio de condenación. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Todos estamos llamados a amarnos. Pero puede que en esta mañana haya alguien aquí que aún no ame al Señor. Hay alguien aquí que todavía tenga su corazón duro para Cristo. Hay alguien aquí que aún no haya abierto la puerta de su corazón al amor de Dios. Yo respeto esa decisión. Pero la Biblia dice que el que no ama al Señor está bajo juicio de condenación. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana si tú quieres estar bajo juicio de condenación. O si tú quieres ser parte del amor de Dios, que solamente puede ser vivido en la comunión con el Señor y en la comunión con otros hermanos. Dios te ama. Y quiero decirte algo, y nosotros también. No sientas que eres alguien despreciado por la iglesia, no sientas que eres alguien rechazado por la iglesia. Pero tu falta de relación con Dios te hace sentir que estás separado. Y es cierto, porque el que vive en pecado, vive separado de Dios. No puedes experimentar el amor de Dios en tu vida porque no tienes a Cristo. No puedes experimentar el amor de la iglesia porque no tienes a Cristo. Este es el día en que tú necesitas verdaderamente hacer las paces con Dios.
Diga, Dios le bendiga. Dios te ama. Dios no quiere que te pierdas. No solamente que te pierdas en el infierno. Dios tampoco quiere que te pierdas lo que significa ser amado por otras personas y ser amado de verdad. Porque el camino del amor, el único camino del amor que existe es Jesucristo. ¿Alguien más en esta mañana quiere conocer el amor de Dios y dar testimonio levantando su mano? Quiero tener un momento de oración por aquellos que en esta mañana decidieron poner su confianza en Jesucristo. Padre, gracias, porque sin tu amor no podemos vivir. Sin tu amor es imposible expresar amor. Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestras imperfecciones y reconocemos también, Señor, que la causa de tanto desamor en el mundo no se encuentra en otros, se encuentra en nosotros, en nuestra relación contigo. No podemos dar lo que no tenemos. Queremos de tu amor. Llénanos de tu amor abundantemente, Señor, que rebose, que tome cada parte de nuestra vida, de nuestro ser, que pueda tomar los corazones de aquellos que en esta mañana levantaron su mano reconociendo que necesitan de tu amor. Queremos, Señor, que tu amor cambie esas vidas, que tu amor transforme esos corazones, que tu amor impacte, Señor, esas vidas que levantaron sus manos y que salpiquen ellos para vida eterna a los que les rodean también, Señor. Ten misericordia de los que aún no han entendido cuánto necesitan de tu amor. Gracias por esta mañana. Gracias por tu amor. A ti nos queremos rendir, a tu amor, Señor. Tu amor infinito que lo puede todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.